Me llamo Evelyn Marsh. Llevo más de una década trabajando como asistente ejecutiva en Hollingsworth y Crane, una consultora mediana del norte del estado de Nueva York. Nunca me he saltado un plazo. Nunca he cogido un día por enfermedad, a menos que fuera absolutamente necesario, y he guardado secretos que nadie más se atrevía a revelar. Yo era la que sabía cuándo iban a celebrarse las reuniones del Consejo de Administración, antes incluso de que estuvieran programadas, la que se aseguraba de que el café estuviera preparado al gusto exacto del director general, y la que se quedaba hasta tarde, cuando las luces de la oficina hacía tiempo que se habían apagado. Lo hacía no porque me lo pidieran, sino porque me enorgullecía de ello. Creía, en algún lugar de mi interior, que la lealtad aún importaba en este mundo, que si demostrabas ser útil el tiempo suficiente, la gente te valoraría, no solo por lo que hacías, sino por lo que eras. Mi jefe, Richard Crane, era un hombre al que la gente temía o admiraba, normalmente ambas cosas. Tenía el tipo de mandíbula afilada y sonrisa más blanca que el blanco que solo se ve en los anuncios políticos. Hablaba con confianza, pero a puertas cerradas, chasqueaba como una trampa para osos. Despiadado, calculado, encantador cuando quería serlo. Pero yo veía las grietas. Conocía el tono que utilizaba cuando su voz bajaba lo suficiente como para asustar, pero no lo suficiente como para acusar. Había estado con él en habitaciones donde otros se habían ido llorando, pero yo no. No hasta aquella mañana de jueves de abril. Empezó como cualquier otro día. Le llevé su americano con un azucarillo, sin nata. Apenas levantó la vista de la pantalla cuando se lo puse en la mesa. No me sorprendió. Últimamente estaba más brusco de lo normal, pero lo atribuí al estrés. El bufete se estaba fusionando con otro más grande en Albany y las tensiones eran enormes. Me había ofrecido varias veces a asumir más tareas para aliviar la carga, pero me había rechazado. Entonces llegó la reunión de todo el personal. Richard tomó la palabra en la sala de conferencias principal, donde había más de 30 personas. Habló de la próxima fusión, elogió a algunos jefes de equipo por su excepcional rendimiento y, con una pequeña carcajada, pronunció unas palabras que nunca olvidaré. Y por supuesto, Evelyn lleva ya 10 años con nosotros, nuestra ayudante más leal. En realidad, una chupatintas glorificada. Pero todos necesitamos una de esas, ¿no? Risas, nerviosas, dispersas, incluida la mía. Pero por dentro, algo se rompió. Ni siquiera me miró después de decirlo. Solo siguió adelante, como si yo fuera un mueble en la habitación. 10 años. 10 años de dedicación, de silencio, de tragarme mis propias ambiciones. Y yo era solo una ayudante, un chupatintas. Sonreí. Sonreí como han sonreído las mujeres durante siglos cuando las humillan y les dicen que lo superen. Pero lo que hice a continuación, nadie lo vio venir. Después de la reunión, volví a mi mesa. Me senté tranquilamente y empecé a clasificar correos electrónicos. Mis manos se movían automáticamente, pero mi mente estaba en otra parte, repitiendo el momento una y otra vez, como una cruel película casera. La risa, el tono despreocupado de su voz, la forma en que ni siquiera hizo contacto visual después del insulto. Volvía a ser invisible, pero no por mucho tiempo. Richard me había enseñado algo importante a lo largo de los años, aunque él no lo supiera. Trabajar para un hombre como él significaba aprender el ritmo de su poder. Cuándo golpeaba, cómo ocultaba las cosas, cómo manipulaba a la gente lo justo para mantenerla en vilo. Le vi empujar a un joven analista a un ataque de pánico por un informe atrasado. Le vi retirar discretamente del equipo de contabilidad a una madre soltera, aumentándole el horario sin mediar palabra. Siempre sin dejar pruebas. Ninguna prueba. Solo la negación plausible, suficiente para mantener a recursos humanos alejado de él. ¿Y yo? Yo guardaba los archivos, guardé las notas, cada nombre, cada fecha, cada cambio sospechoso en el comportamiento de los demás.
nunca tuve la intención de usarlos. En aquel momento, me pareció algo que un asistente responsable debería hacer. Ahora, ahora se sentía como munición. Esa tarde fui a la sala de descanso. Estaba inusualmente silenciosa. Solo Karen, de Recursos Humanos, estaba sentada junto al microondas, removiendo un triste tazón de sopa. Llevaba en la empresa incluso más tiempo que yo, 30 años, y de algún modo siempre la habían pasado por alto, siempre la habían olvidado. Me serví un té y me senté frente a ella, fingiendo mirar los correos electrónicos. Al cabo de un momento, le dije, ¿has oído lo que ha dicho en la reunión? Karen asintió. Karen asintió. Lo siento. Levanté la vista. Sus ojos estaban llenos de algo que me sorprendió. No solo simpatía, sino reconocimiento. Un conocimiento silencioso. Como si hubiera visto demasiado y no pudiera decirlo. Sabes, solía llamarme Karen, la esponja de quejas, a mis espaldas, dijo en voz baja. Decía que solo servía para absorber las quejas de los demás. Lo descubrí a través de un becario. Tragué saliva. ¿Por qué nunca dijiste nada? Karen se encogió de hombros. ¿A quién? RRIH. No investiga a RIE. Y además, todo el mundo se limita a decir, así es Richard, como si eso lo hiciera aceptable. Nos quedamos un momento en silencio. La miré fijamente, preguntándome cuántas más como nosotras habría. Las mujeres hablaban en susurros en este edificio. Las historias se contaban como secretos en los pasillos del instituto. Siempre vagas, siempre ignoradas. Y yo había formado parte de esa cultura, ¿verdad? Agachando la cabeza, haciendo el trabajo, esperando que el buen comportamiento fuera suficiente. Pero ya no. Esa noche, cuando todos se habían ido a casa, me quedé hasta tarde, como siempre. Pero esta vez no contesté correos electrónicos. Abrí el cajón cerrado con llave, saqué un pendrive y empecé a copiar archivos. Notas que había tomado a lo largo de los años. Entradas del calendario que Richard me había pedido que limpiara antes de que llegaran los auditores. Correspondencia que apuntaba a discrepancias en la facturación de los proyectos. Aún no sabía qué haría con ellos, pero sabía una cosa. No iba a seguir limpiando sus desastres. No ahora. No después de lo que hizo. Puede que me llamara solo una asistente. Pero yo era la asistente que lo sabía todo. Había pasado una semana desde la reunión de personal, y Richard había vuelto a ser el de siempre. Engreído, dominante, inconsciente. Caminaba por la oficina como un hombre que se creía intocable. Y quizá, hasta ahora, lo había sido. Yo, en cambio, había vuelto a ser invisible, pero esta vez por elección propia. Hablaba solo cuando era necesario, escuchaba más de lo que solía y mantenía la cabeza baja mientras lo documentaba todo en silencio. Mi memoria flash se llenaba de secretos cada noche que me quedaba hasta tarde. Discrepancias en las nóminas, facturas duplicadas, notas que me pedía que enviara para luego negar que las hubiera autorizado. Era extraño lo fácil que era. Cuando la gente no cree que importas, no se molestan en ocultarte cosas. Había sido la observadora silenciosa durante años. Ahora me daba cuenta de que también era el testigo perfecto. Una tarde, pasé por la imprenta y me encontré con Naomi, una analista junior de unos 20 años, muy lista, pero siempre callada y retraída. Solía pensar que simplemente era tímida. Ahora me fijaba un poco más. Se estremeció cuando le toqué el brazo accidentalmente. Lo siento, le dije suavemente. No, no, murmuró. No pasa nada. Hubo una pausa, y antes de darse la vuelta para marcharse, dijo, me dijo que hablo demasiado despacio. Dijo que me hacía parecer estúpida delante de los clientes. Así que ahora no hablo a menos que sea necesario. No le pregunté quién era. No lo necesitaba. Se alejó rápidamente, abrazando una carpeta contra su pecho, como si fuera un escudo. Me quedé allí, atónita. ¿A cuántos había roto así? Silenciosa, eficazmente, manteniendo intacta su pulida reputación.
Esa noche abrí un documento en blanco y empecé a hacer una lista, no solo de infracciones o fechas, sino de personas, nombres, sus funciones, lo que recordaba que habían sufrido. Aún no estaba segura de lo que estaba construyendo, pero parecía el principio de algo serio, algo que podría sacudir algo más que a Richard. 2 noches más tarde, llamé a la puerta de la oficina de Karen a deshoras. Levantó la vista, sorprendida. «Quiero preguntarte algo», le dije. «Extraoficialmente», asintió lentamente. «Si tuviera documentos, correos electrónicos, registros, cosas que demuestran que Richard ha estado maltratando al personal, tal vez incluso haciendo cosas que violan el cumplimiento, ¿a quién se lo llevaría? Internamente, quiero decir». Karen suspiró, subiéndose las gafas. «Evelyn, ¿internamente? A ninguna parte. Estarías entregando un arma cargada a un pelotón de fusilamiento que ya sabe cómo apuntar. Tienes que ir más arriba, fuera de la empresa. Legal. Medios de comunicación, o ambos». Era la primera vez que lo decía en voz alta. Que esto no era solo política de oficina. Esto era algo real. Algo feo. Algo que valía la pena exponer. Asentí con la cabeza. Salí de su despacho con el corazón desbocado. Durante años, creí que agachar la cabeza y hacer bien tu trabajo te protegería. Ahora veía la verdad. El silencio no protege, sino que permite. A la mañana siguiente, Richard llegó tarde, como de costumbre. Me dio su taza de café, vacía, y no me dio las gracias, como todos los días. Pero esta vez no se la rellené. Me levanté, me dirigí con calma a mi escritorio y saqué la carpeta que había impreso la noche anterior. 50 páginas. No todo el expediente, solo lo suficiente para llamar la atención de alguien. La metí en un sobre sencillo y lo cerré. Ni siquiera me temblaron las manos. El sobre estuvo en mi bolso 2 días enteros. Cada vez que lo tocaba, sentía su peso como una piedra presionando mi costado. Pero no era miedo, sino responsabilidad. No me precipité. Estaba calculando. La tercera mañana llegué temprano, antes que Richard, antes que la mayoría. Pasé por recepción. Sonreí a Cynthia, la recepcionista, y metí el sobre en un pequeño sobre acolchado, dirigido a un nombre que había escrito con cuidado. Elizabeth Drayton, corresponsal de investigación del Albany Business Journal. No la conocía personalmente, pero había leído sus artículos, largos reportajes sobre conductas poco éticas en los consejos de administración y abusos empresariales. No era llamativa, era minuciosa, y conseguía que las cosas se hicieran. Fue como encender una mecha. Los días siguientes transcurrieron a cámara lenta. Richard seguía actuando como si el mundo girara a su alrededor, regañando al personal subalterno, poniendo los ojos en blanco en las reuniones, hablando por encima de las mujeres. Lo observé todo con una calma espeluznante. Ya no reaccionaba. Observaba. Naomi, por su parte, se había vuelto aún más callada. Una vez la sorprendí llorando en el baño. No en voz alta, solo lágrimas silenciosas, que se secaba antes de que alguien pudiera verlas. Dudé antes de hablar, pero finalmente pregunté: «Naomi, ¿ha pasado algo?». Me miró sorprendida. «Nada», respondió. «Solo tuve una mala presentación». Pero le temblaban las manos. Tomé nota para no perderla de vista. El viernes por la tarde, recibí un mensaje en mi correo electrónico personal. Asunto. Re. Presentación. Mala conducta corporativa. Hollingsworth and Crane. D. Elizabeth Drayton. Evelyn. He recibido tus documentos. He comenzado una revisión preliminar. Tengo preguntas. Varias, de hecho. ¿Puedes reunirte? Discretamente, la próxima semana. Su nombre será confidencial. Ed. Se me hizo un nudo en la garganta. Ella los había leído. Se los había tomado en serio. Esto ya no era solo un sueño, era real. Me quedé mirando la pantalla, con el cursor parpadeando como un pulso, y escribí lentamente: «Sí, iré a verte. Dime cuándo y dónde».
Quedamos en el café de una librería de Albany, a 2 ciudades de distancia. Elizabeth Drayton parecía exactamente el tipo de mujer que Richard Crane subestimaría. Rebecca modesta, voz suave, ojos inteligentes a los que no se les escapaba nada. Gracias por venir, dijo tendiéndome la mano. Yo debería agradecérselo, respondí, agarrando sus dedos con firmeza. Nos sentamos en un rincón tranquilo. Me había tomado el día libre, había dicho en la oficina que tenía cita con el médico. Por una vez, no era mentira. Necesitaba esta reunión como el oxígeno. Elizabeth abrió un cuaderno de cuero desgastado. Su documentación es minuciosa. Seré sincera, recibo docenas de consejos al mes. La mayoría son vagos o emocionales. La tuya es diferente. Tiene estructura, pruebas, nombres, fechas. Asentí. No me di cuenta de que estaba construyendo un caso hasta que me humilló delante de toda la oficina. Entonces todo encajó. Se inclinó ligeramente. Aquí tienes suficiente para que despidan a la gente. Posiblemente peor. Pero necesitas corroboración. Necesito otras voces. Gente dispuesta a hablar, aunque sea anónimamente. Estoy trabajando en eso, dije. Hay una chica, Naomi. Creo que ha pasado algo, pero está asustada. Karen, de Recursos Humanos, sabe más de lo que dice. Y hay al menos otro nombre en el departamento financiero. Estoy casi segura. Elizabeth garabateó rápidamente. Empezar poco a poco. Conversaciones. Señales de seguridad. No hace falta que se lo cuentes todo. Solo dales una razón para creer que no estás solo. Si una sola persona da un paso adelante, los demás pueden seguir. Hablamos durante casi una hora. Me dio un teléfono desechable y una aplicación encriptada para usar si descubría algo nuevo. Antes de irme, me miró fijamente a los ojos y me dijo, «Eres más valiente que la mayoría de la gente que conozco. Pero ten cuidado. Los hombres como Richard Crane no caen en silencio». Eso se me quedó grabado todo el camino a casa. El lunes siguiente, de vuelta en la oficina, noté que Richard estaba irritable. Más que de costumbre. Algo le había alterado. Se puso brusco con todo el mundo, incluso con Dan de ventas, su chico de oro. Ladró a Naomi durante una reunión por no tener los gráficos actualizados. Ella se disculpó, con voz apenas audible. Cuando volvió a su mesa, la seguí. «Naomi», le dije suavemente, «no tiene derecho a hablarte así». Me miró con ojos grandes y asustados. «Por favor, no lo hagas. Solo quiero hacer mi trabajo». «No te lo mereces», le dije. Bajó la mirada. Luego, tras un momento de silencio, susurró. «El mes pasado me pidió que me quedara hasta tarde. Dijo que necesitaba ayuda para preparar un informe». Se me paró el corazón. Tragó saliva. No me tocó, pero cerró la puerta. La cerró con llave. Luego se acercó demasiado. Hizo preguntas que no parecían preguntas. Puse una excusa y me fui. Pero desde entonces, me ha estado vigilando. La rabia hervía en mi interior, pero mantuve la voz firme. «Gracias por decírmelo». Naomi apartó la mirada. «Por favor, no digas nada todavía». Asentí, pero por dentro lo sabía. El tiempo del silencio casi había terminado. Después de la confesión de Naomi, no dormí durante 2 noches. No de miedo, sino de furia. Pero tenía que tener cuidado. Si presionaba demasiado, podía perderla. Y si ella se echaba atrás, Richard seguiría ganando. A la mañana siguiente, traje 2 tazas de café. Le di una a Naomi y me senté a su lado en silencio. «No te pido que hagas nada», le dije. «Pero si alguna vez quieres que alguien te acompañe, si decides contar tu historia, estaré allí mismo». Ella hizo un pequeño gesto de agradecimiento. No era mucho, pero era suficiente. Ese día, Richard convocó una reunión espontánea del departamento. Todos entramos en la sala de conferencias acristalada. Se puso a la cabeza de la mesa con la misma sonrisa de satisfacción,
aunque sus ojos se desviaron más de lo habitual. He notado una extraña energía en la oficina últimamente. Empezó. Muchos susurros, poca productividad, la sensación de que la gente está distraída. Me miró directamente cuando lo dijo. Mi pulso se mantuvo firme. Esta empresa funciona con disciplina y concentración, continuó. Estamos a semanas de finalizar la fusión. Cualquiera que no haga su parte será castigado. Personalmente. No pestañeé. Dejé que me observara, que sintiera que las paredes se cerraban sin saber por qué. Después de la reunión, me dirigí al despacho de Keren. Cerré la puerta tras de mí. Necesito un favor, le dije. Y necesito que confíes en mí. El rostro de Keren se tensó. He estado esperando esto. Le expliqué la reunión con el periodista, la historia de Naomi, el creciente archivo de pruebas. Ella no dudó. Tengo algo, dijo, abriendo un cajón y sacando un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. He guardado notas durante años. Incidentes, nombres, rotación de personal, veces que interfería en revisiones o aumentos. Seguía pensando que lo usaría algún día, si alguna vez me iba. Ella me lo dio. Tal vez ahora es el momento. Lo acepté con ambas manos. Te acabas de convertir en mi segunda voz. Esa noche, escaneé cada página del cuaderno de Karen. Las fechas coincidían con las mías. Los incidentes se superponían. No solo estábamos construyendo una historia, estábamos construyendo un patrón. Envié un mensaje a Elizabeth a través de la aplicación segura y adjunté los archivos. Otra voz. Hicha. Ella respondió al instante. Esto lo cambia todo. Empezaré a redactar una historia, pero necesito que conste una persona, aunque solo sean las iniciales. ¿Tú? Me quedé mirando la pantalla. Siempre había estado entre bastidores. Callado, segura. Eso era lo que me hacía invisible. Y poderosa. Pero el poder no significa nada si no estás dispuesto a usarlo. Escribí. Usa mi nombre. Para el miércoles, sabía que el artículo estaba por llegar. Elizabeth no había dicho el día exacto, pero su mensaje final era claro. Ya casi está. Es sólido. Has hecho más que suficiente. Te avisaré 12 horas antes de que salga en directo. A la mañana siguiente me desperté con una sensación extraña. No era miedo exactamente. Estaba más cerca de la pena. Pensé en todo lo que había invertido en este trabajo durante 10 años, los cumpleaños que me perdí, las veces que me salté una cena con amigos porque Richard necesitaba corregir un informe, las noches en las que le veía beber whisky a puerta cerrada mientras yo me ocupaba de su agenda y respondía a los mensajes de su mujer. Pensé en cómo, durante mucho tiempo, creí que ser de fiar bastaría para protegerme. Y luego pensé en Naomi, y en Karen, y en el becario que se marchó después de solo 3 semanas, sin dar ninguna razón. Richard nos había quitado algo a todos. La dignidad, voz, seguridad. Ya no. Esa tarde, Richard pidió verme en privado. Rara vez me llamaba a su despacho. En cuanto entré, vi el cambio en sus ojos. El mismo encanto fingido que usaba con los clientes, pero ahora mezclado con sospecha. «Cierra la puerta», me dijo. Obedecí, tranquila, imperturbable. «He notado un cambio en tu comportamiento últimamente», dijo, sentándose, con los dedos entrelazados. «Estás distante, menos eficiente, distraído». No sabía que mi trabajo había decaído. Esbozó una sonrisa cortante. No es así. Por eso es tan interesante. Dejó que el silencio se prolongara. «Escucha, Evelyn», dijo finalmente. «Hemos trabajado juntos mucho tiempo. Confío en ti. Por eso tengo que preguntarte, ¿estás al tanto de algo inusual? ¿Rumores? ¿Gente revolviendo la olla?» Le miré a los ojos. «He oído rumores, pero siempre supuse que no les prestabas atención». No parpadeó. ¿Y si dijera que algunas personas de aquí han estado trabajando en contra de la empresa? ¿Dañando su reputación? Le sostuve la mirada.
Entonces diría que quizá la empresa les dañó a ellos primero. Su mandíbula se tensó, solo un poco. Luego se reclinó en la silla y soltó una risita suave, pero no había humor en ella. Espero que no te estés alineando con la gente equivocada, Evelyn. Sería una lástima. Llevas aquí mucho tiempo. Lo he hecho, dije. Y lo he visto todo. Las palabras cayeron como una piedra entre nosotros. Me puse de pie. ¿Eso es todo? Asintió una vez. Cuando llegué a la puerta, añadió, ten cuidado en quién confías. Me giré lo suficiente para mirarle a los ojos por última vez. Tú también. Esa noche, a las 21:43, sonó mi teléfono. Elizabeth. Mañana, mediodía. Online e impreso. Prepárate. Me senté en el borde de la cama y exhalé. Ya venía. Ya no había vuelta atrás. Llegué temprano a la mañana siguiente, antes de que saliera el sol. La oficina estaba en silencio. Mis pasos resonaban más fuerte de lo habitual. Me senté en mi escritorio, con los dedos temblando ligeramente sobre el teclado, sabiendo que en pocas horas nada sería igual. A las 11:58 de la mañana, me alejé del escritorio y entré en el cuarto de baño. No quería estar delante de la pantalla cuando me golpeara. Necesitaba un momento. Un respiro. 12:01 de la tarde. Cuando volví, el ambiente había cambiado. Nadie dijo nada, pero se notaba la electricidad en la sala. Los teléfonos zumbaban. Los correos electrónicos sonaban. Los monitores se iluminaron con el brillante y llamativo titular del Albany Business Journal. Habla la asistente. Una década de acoso y encubrimiento en Hollingsworth and Crane. Mi nombre aparecía en el segundo párrafo. Las citas de Karen seguían a las mías. Luego venían extractos de los documentos, cronogramas, interferencias de RRHH, el posible colapso de la fusión y, delicada, pero claramente, la historia de Naomi. La sala ya no estaba en silencio. Zumbaba como una colmena perturbada. Naomi se quedó congelada en su mesa. Me acerqué y le puse una nota adhesiva doblada en la palma de la mano. Tenía escrita una palabra: a salvo. Asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Al cabo de 30 minutos, Richard salió de su despacho como una nube de tormenta vestida de traje. Tenía la mandíbula tan apretada que casi podía oír el rechinar de sus dientes. Me miró. Se acabaron las sonrisas falsas. Solo rabia cruda y acorralada. No habló. Desapareció detrás de su puerta y la cerró de un portazo. Menos de una hora después, el equipo de seguridad del edificio pasó por delante de mi mesa. Se dirigieron directamente al ala ejecutiva. No les seguí, no hacía falta. Las noticias corren rápido en las oficinas, pero nada como esto. A las 13:30 ya se había corrido la voz en nuestras sucursales. A las 14 horas, los clientes empezaron a llamar. A las 2:30 de la tarde, el nombre de Richard fue retirado de la página web de la empresa. Me quedé callado, sin regodearme, sin susurros. Solo calma. A las 15:17 recibí un mensaje de Elizabeth en la aplicación encriptada. Has empezado algo grande. Ya tenemos noticias de otros antiguos empleados. No es solo su oficina. Ya ha hecho esto antes. ¿Y ahora? Están hablando. Esa noche me fui a casa y me senté en la cocina, con las manos alrededor de una taza de té caliente, mirando por la ventana. No lo estaba celebrando. No había terminado, pero había empezado. Richard había pasado 10 años actuando como si la empresa le perteneciera. Ahora, la verdad le pertenecía. A la mañana siguiente, la oficina parecía diferente. No físicamente. Las paredes, los escritorios, la vieja máquina de café seguían donde siempre. Pero algo intangible había cambiado. El miedo había desaparecido. Por primera vez en años, la gente hablaba abiertamente. Las conversaciones silenciosas se convirtieron en discusiones a plena voz. Naomi sonreía. Karen caminaba más erguida. Incluso el personal subalterno, el que siempre había evitado el contacto visual,
Se detenía en mi mesa para preguntarme si necesitaba algo. Había rumores, por supuesto, que Richard había sido puesto en excedencia administrativa inmediata, que la Junta había sido sorprendida por el artículo, que la fusión estaba ahora en suspenso indefinido, pero nada de eso había sido confirmado oficialmente. No hay correo electrónico de la empresa, ninguna declaración, solo silencio, el tipo de silencio que se produce a puerta cerrada. Al mediodía, recibí una llamada inesperada. Era la esposa de Richard. «Siento haberte llamado», dijo, con voz baja pero serena. «Solo quería darte las gracias». Me pilló desprevenida. «¿Lo siento?» Sabía que algo iba mal desde hacía mucho tiempo, pero no sabía hasta dónde llegaba. Pensé que estaba loca, pero cuando leí tu nombre en ese artículo, lo supe. No sabía qué decir, así que dije la única cosa honesta que podía. «No estás loca, y no estás sola». Esa noche volví a encontrarme con Elizabeth, esta vez en un tranquilo café a las afueras de la ciudad. Parecía cansada pero satisfecha. «Hemos recibido 8 correos electrónicos más», me dijo. 2 antiguos becarios, un ex socio que dejó la empresa tras un conflicto de personalidad, 4 auxiliares administrativos de otras sucursales y alguien de un cliente de consultoría en 2019. Todos cuentan la misma historia. Me senté, dejando que lo asimilara. No fuimos solo nosotros. «No», dijo ella. «Pero empezó contigo». Me dio una copia impresa del artículo. Lo habían publicado 2 medios nacionales. El titular había cambiado ligeramente. «La mujer que acabó con el hombre al que todos protegían». Negué con la cabeza. «No fui solo yo». «Puede que no», dijo Elizabeth. «Pero fuiste la primera en decir basta». El lunes por la mañana, por fin llegó un memorándum a toda la empresa. Richard Crane había sido cesado con efecto inmediato, a la espera de investigaciones externas. La Junta agradeció al personal su compromiso constante con la profesionalidad durante un periodo de transición. Me senté en mi mesa y observé cómo la gente leía el memorándum. La exhalación colectiva era casi física. Entonces llegó el correo electrónico que no esperaba, el del consejero delegado de la empresa matriz. Asunto. Re. Tu futuro. Pidió hablar en privado. Entré en un despacho tranquilo, sin saber qué esperar. Estaba tranquilo, directo. «Podrías haberte marchado en silencio», dijo. «En lugar de eso, diste la cara. ¿Valoramos a la gente así?» Parpadeé. No estaba buscando nada. «Por eso eres exactamente quien necesitamos». Me ofreció un nuevo puesto, no solo de ayudante, un jefe de proyecto en ética interna y cumplimiento, un puesto creado por lo que yo había hecho. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo. Pero al salir de su despacho, sentí algo que no había sentido en años. Poder. Y paz. Me tomé unos días de descanso antes de dar mi respuesta al director general. No porque dudara de mí misma, sino porque necesitaba espacio, espacio de verdad, para sentir el peso de lo que había ocurrido. Sentarme con el silencio y comprender que no era vacío. Era algo nuevo. Un comienzo. En mi segundo día fuera, caminé por el parque donde solía almorzar en los días difíciles. Un lugar donde me sentaba con mi Tupperware e intentaba recordar quién era yo fuera del trabajo. Durante mucho tiempo, no tuve una respuesta. Pero ahora, miré a mi alrededor y me di cuenta. Me acordé. No era solo alguien que mantenía los trenes en hora. No era un mero chupatintas. Yo era quien veía lo que otros ignoraban. Llevaba la verdad en silencio. Y por fin, decidí hablar. Cuando volví al trabajo, la energía era diferente. La empresa no se había transformado mágicamente de la noche a la mañana, pero algo era innegablemente mejor. La gente se miraba a los ojos. Las reuniones no parecían representaciones. Naomi ya no se sentaba al borde de su asiento, como si la fueran a llamar en cualquier momento. Karen había empezado a programar horas de puertas abiertas. Incluso Cynthia volvía a pintarse los labios en recepción.
algo que había dejado de hacer hacía meses. No era perfecto, no estaba arreglado, pero estaba sanando. El director general me llamó esa tarde. Le dije que sí. Sí, voy a tomar el papel, pero solo si se me permite ser honesto, incluso cuando sea incómodo. Asintió. Contamos con eso. El título no me importaba. No se trataba de la placa. Se trataba de la puerta que por fin tenía abierta para los demás. No olvidé a Richard. No podía. Lo último que supe, su equipo legal estaba luchando. Algunos accionistas habían pedido una investigación independiente. Se hablaba de litigios, pero no necesitaba seguir cada titular. Había hecho las paces, sabiendo que nunca más ejercería un poder sin control, bajo luces fluorescentes y sonrisas forzadas. Unas semanas después, recibí por correo una carta manuscrita, sin remitente. Dentro había una sola hoja. Me salvaste. No podía hablar, pero vi lo que hiciste. Espero algún día ser tan valiente. N. Doblé la carta y la apreté contra mi pecho. Naomi no me debía nada. Pero esa nota me recordó por qué hice lo que hice. No por gloria, no por venganza, sino porque alguien tenía que ir primero. Nunca fui solo un asistente. Yo era la mujer que recordaba cada nombre, cada tono, cada deseire, y lo usé, no para destruir, sino para revelar. Richard dijo una vez que era fácil de olvidar. Y ahora, él nunca me olvidará, y tampoco lo hará nadie más.